En los dos videos anteriores hemos estado viendo el valor histórico de los primeros capítulos del Génesis, donde Dios nos reveló su mensaje acerca del varón y la mujer, hacia el comienzo de la historia. Como les adelantaba en los videitos anteriores, el mito ha sido en la historia de las religiones humanas un producto proveniente en gran proporción de la ignorancia humana que buscaba revelación acerca del origen. No podían llegar allí. Y hemos visto que Dios ha tomado ese producto del deseo de saber y se ha valido de él para revelar lo que el hombre aspiraba siempre a saber sin lograrlo. Eso nos lo ha hecho comprender Juan Pablo II en su catequesis sobre el Génesis, citando largamente a Paul Ricoeur. Ha tomado ese producto del deseo de saber y se ha valido de él para revelar lo que el hombre aspiraba siempre a saber sin lograrlo. Y en su misericordia se ha valido de un género nacido de la ignorancia, como es el mito, pero para transmitirnos, para revelarnos lo que él solo podía revelar a los hombres ignorantes y a lo que nunca podemos llegar a saber, porque ¿qué es el principio de la raza humana? Si Platón decía, y Sócrates decía, y Platón nos lo relata, que el sabio solo sabe que no sabe nada porque sabe cuáles son los límites de su conocimiento, es porque acepta que hay cosas que no puede saber. El sabio sabe que hay cosas que no sabe y las confiesa y dice claramente que hay cosas que no se saben. Parece que esta sabiduría se ha perdido en algunos hombres del mundo de la ciencia, pensando que podrán llegar a conocer lo que es imposible que lleguen a conocer, pero que nunca dan por concedido ese hecho. Por eso los hombres de hoy que se creen sabios, muchos hombres de hoy que se creen sabios, menosprecian los textos de la revelación divina, los ven superficialmente como mitos y los confunden con los mitos de las religiones primitivas, que no son revelados, sino producto de la ignorancia. Y esto, en los videos anteriores y en esto, me he permitido esta algo extensa introducción a lo que va a ser mi lectura del relato de la creación, que voy a leer y comentar en los videos subsiguientes para reivindicar la profundidad y la riqueza de los textos bíblicos ante esos prejuicios tan extendidos. Muchos los minusvaloran como si fueran cuentos para niños que pueden contarle al catequista, al hijo, pero que no tienen nada serio para enseñar a los adultos y menos a los que tienen cultura universitaria. Así que retornamos ahora a la actualidad del mensaje del Papa Benedicto XVI, que reivindica ante la razón irracional, la razón que no admite sus límites, porque la razón que no admite sus límites es irracional, que reivindica ante la razón irracional la necesidad que tiene la verdadera razón, la razón sabia, para ser racional, de abrirse a los conocimientos que le ofrece la revelación. Y esto lo dijo Benedicto XVI en Ratisbona, en el Parlamento alemán, en el Colegio de los Bernardinos y en muchas otras ocasiones, y lo abrevió así para los periodistas en el avión que lo llevaba a Portugal en mayo de 2010. Decía el Papa: en la situación multicultural que estamos, se ve que una cultura europea, y hablamos de la cultura occidental, porque también americana, que fuera únicamente racionalista, no racional sino racionalista, no tendría la dimensión religiosa trascendente, no estaría en condiciones de entablar un diálogo con las grandes culturas de la humanidad, que son religiosas, que tienen todas ellas esta dimensión religiosa trascendente, dimensión propia del ser humano, como dice Mircea Eliade, el historiador de las religiones.
Lo religioso, dice, no es una etapa de la razón o de la conciencia, dice Mircea Eliade, sino que es una estructura de la conciencia. El hombre es estructuralmente, la conciencia del hombre es estructuralmente religiosa. Por tanto, continúa el Papa, pensar que hay solo una razón pura, antihistórica, solo existente en sí misma, y que esta sería la razón, es un error. Descubrimos cada vez más que toca solo una parte del hombre y una parte de la realidad, está abierta a la trascendencia y solo en el encuentro entre la realidad trascendente, la fe y la razón, el hombre se encuentra a sí mismo. Por tanto, sigue el Papa, pienso que precisamente el cometido de la misión de Europa en esta situación es, dice Europa y no Occidente porque está hablando en situaciones europeas, pero en realidad el Papa está pensando en toda la cultura occidental. Pienso que precisamente el cometido de la misión de Europa en esta situación es encontrar este diálogo, integrar la fe y la racionalidad moderna en una única visión acerca del hombre, que completa al ser humano y que hace así también comunicables las culturas humanas. No puede haber diálogo entre las culturas si no hay este presupuesto común. Por eso diría que la presencia del secularismo es algo normal, pero la separación, la contraposición entre secularismo y cultura de la fe es anómala y debe ser superada. La cerrazón del hombre para lo religioso, para la revelación religiosa. El laicismo fanático, ¿no? El gran reto de este momento es que ambos se encuentren, la razón y la fe, y de este modo encuentren su propia identidad. Como he dicho, esta es una misión de Europa y una necesidad humana de esta historia. Habiendo concluido entonces esta primera parte del valor histórico de los relatos que, siendo míticos del Génesis, son sin embargo revelados, no habría dificultad en conceder que sean míticos, pero la diferencia está en que son inspirados y revelados por Dios, que no son fruto de una invención humana caprichosa y sin sentido. Y por eso nos encontramos aquí con un género literario, un género cultural, el género mítico, que ha sido tomado por Dios para que el autor sagrado exprese una verdad inspirada. Y quiero con ustedes comentar ahora lo que dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, la Constitución, la Palabra de Dios, en que habla de la revelación divina, Constitución dogmática sobre la divina revelación. Dice en el número 12 cómo hay que interpretar la Escritura. Dice: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, lo que Dios quiso comunicarnos, debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los autores sagrados, los hagiógrafos, y quiso Dios manifestar con las palabras de ellos. Acá hay un principio fundamental. Estos hombres que escribieron los primeros capítulos del Génesis, o este autor, es inspirado por Dios, y Dios le hizo decir todo y solo lo que Él quería que ese hombre dijese. Ese lo dice la Constitución de Verbum, hablando de la inspiración un poquito antes. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Dios en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. No agregaron nada suyo, ni quitaron nada de lo que Dios quería. De modo que estos primeros 3 capítulos del Génesis han sido escritos por un autor que nosotros no conocemos su nombre, un autor anónimo o nombre, pero que recibió de Dios el mensaje que tenía que transmitir
Y para conocer entonces lo que ese hombre quiso decirnos, debemos investigar con atención qué quiso expresar realmente ese escritor sagrado para poder saber lo que Dios nos quiso comunicar. Y sigue la Constitución dogmática diciendo, para descubrir la intención de los autores sagrados, autores inspirados, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. Nosotros hemos atendido a este género literario mítico, pero inspirado. Puesto que la verdad se propone y se expresa ya de maneras diversas en los textos de diversos géneros, históricos, proféticos, poéticos o en otras formas de hablar. Y por lo tanto nosotros ponemos este texto que pertenece propiamente al género histórico, al género mítico, es un género histórico. Lo ponemos entre los libros históricos. Alguien podrá decir que es un mito, sí, pero es un mito con valor histórico revelado por Dios. Y para descubrir la intención de los autores sagrados, entre esas cosas hay que atender a esos géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa ya de manera diversa en esos textos diversos, y aquí estamos ante un género histórico. Conviene además que el intérprete, que interpreta la escritura, investigue el sentido que intentó expresar y expresó el autor sagrado en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura. Y bueno, en su tiempo y su cultura este autor sagrado estaba entre culturas que hablaban este género místico y la gente entendía perfectamente el sentido de los símbolos y su alcance, según los géneros literarios usados en su época, que eran los comunes de las culturas vecinas. Ya que para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, como nos ha dicho Pío XII, ¿no? Ha usado narraciones históricas o narraciones imaginarias o simbólicas, de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres, en ese tiempo eran comunes. Quiero aquí, para terminar, recordarles lo que Pío XII decía acerca del valor histórico de los primeros capítulos del Génesis. Él dice, si los antiguos agiógrafos, es decir, autores sagrados, tomaron algo de las tradiciones populares, lo cual puede ciertamente concederse, nunca de olvidarse que ellos obraron así, ayudados por la divina inspiración, la cual los hacía inmunes de todo error al elegir y juzgar aquellos documentos. Pueden haber tomado algunos documentos, pero pueden haber también recibido de Dios este relato histórico-mítico, apropiado a la mentalidad de la cultura de los hombres de la época. Por lo tanto, continúa Pío XII en la Humani Generis, las narraciones populares incluidas en la Sagrada Escritura en modo alguno pueden compararse con las mitologías u otras narraciones semejantes, las cuales más bien proceden de una encendida imaginación que de aquel amor a la verdad y a la sencillez que tanto resplandece en los libros sagrados, aún en los tiempos del Antiguo Testamento, hasta el punto de que nuestros autores sagrados deben ser tenidos en este punto como claramente superiores a los escritos profanos. Estamos pues ante un género mítico, pero que tiene un valor histórico por ser inspirado por Dios, que pertenece al estilo en que en ese tiempo solían las culturas inclinarse sobre el misterio del comienzo de la humanidad, del comienzo de los hombres y del comienzo de la historia. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.